Ya. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a explicar sobre el método de asignación y cómo se desglosa y cómo lo podemos utilizar. Modelos de asignación. El modelo de asignación es un programa, es un tipo especial de programación lineal en que los asignados son recursos que se destinan a las realizaciones de tareas. Por ejemplo, los asignados pueden ser los trabajadores y se les asignan diferentes tareas que deben de hacer. La asignación de personas a trabajos es una aplicación muy común en la de problemas de asignación. Sin embargo, los asignados no tienen que ser precisamente personas, pueden ser máquinas, vehículos, plantas o incluso periodos en los que se asignan estas tareas. El objetivo de este modelo de asignación es hacer un costo mínimo de los trabajadores en los puestos. Entonces, el modelo general de la asignación es con n trabajadores y n número de puestos se presenta en la tabla siguiente. Y aquí es más o menos un ejemplo de cómo se debe organizar. Para que se pueda ajustar un programa de asignación debe de cumplir con los siguientes puntos. El número de asignados es igual al número de tareas. Este número se designa por n. A cada asignado se le asigna solo una tarea. Cada tarea debe realizar solo un asignado. Existe un costo asociado con el asignado y que realiza la tarea. El objeto es determinar cómo deben hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales. Se puede resolver este modelo de forma directa como un modelo normal de transporte. Sin embargo, el hecho de que las demandas y las ofertas son iguales a 1, el conjunto al desarrollarse de un algoritmo sencillo de solución se llama método Ungaro. Bueno, este método es básicamente igual al de transporte, solo que, como lo decía mi compañera, tiene que estar balanceada la demanda con la oferta, y estos tienen que ser igual a 1. Cuando el número de n y el número de m son desiguales, entonces quiere decir que hay una desigualación de conjuntos, entonces no se da una solución óptima. Y el método Ungaro es nombrado así gracias a los matemáticos Dennis Cohen y Geno Echevarri, y pues fueron los primeros que hicieron los aportes a este método y se le llamó método Ungaro, ya que pues ellos eran del origen húngaro. Y es importante resaltar que el método Ungaro trabaja con una matriz de costos que son n por m. En este caso, dado que el número de filas tiene que ser igual del número de columnas, como ya se los había comentado, para poder resolver este problema tiene que ser aplicado el método Ungaro, se requiere seguir los siguientes pasos. El paso 1 es que la matriz original del costo debe identificar el mínimo de cada renglón y se debe de restar en todos los elementos de cada renglón. El paso 2 es que en la matriz que se resulte del paso se debe de identificar el costo mínimo de cada columna y se le resta a todos los elementos que siguen en la columna. Y el paso 2.1 es si no se puede asegurar una asignación factible con todos los elementos. Con los pasos 1 y 2 se debe de trazar la cantidad mínima de las líneas horizontales y verticales en la última matriz reducida que cubran todos los elementos que sean iguales a 0. Y se debe seleccionar el elemento mínimo no cubierto, resaltarlo de todo el elemento no cubierto y posteriormente se deben de sumar a los elementos. En las intersecciones que hay entre las líneas, y si no se puede encontrar una asignación factible entre los elementos a 0 que resulten, se debe de repetir el paso 2.1. En caso de lo contrario, se tiene que continuar con el siguiente paso para poder determinar una solución óptima. Y para la solución óptima se debe identificar la asignación factible asociada con los elementos a ceros de la matriz obtenida en el paso que vimos, que fue el número 2. Y pues ahorita mis compañeros les van a explicar de manera ejemplada cómo se va desarrollando este modelo. Pueden voltear pizarrón. ¿Qué
compañeros, ¿qué método vamos a utilizar? Húngaro. Va. Este método se va a relacionar utilizando los renglones y las columnas, tomando en cuenta los mínimos. Vamos a tomar un ejemplo que en una empresa se tiene ciertos números de trabajos que son 3 y tenemos 3 trabajadores, que en este caso son mecánicos. Cada uno debe de realizar una tarea, como dice la compañera, deben de ser iguales 3 renglones y 3 columnas. ¿Dudas hasta aquí? Vale, entonces se tiene en consideración que 3 mecánicos van a realizar, bueno, tiene que realizar cada uno una tarea diferente, pero cuál será la solución óptima para que tenga un costo mínimo, lo vamos a ir explicando poco a poco. En primer paso decían que era identificar los números menores de las columnas y de los renglones, esto que sería 15, 19 y el número menor sería 9. Dibujaríamos una columna ficticia porque no es necesario agregarla y aquí igual 9 y 8. De esos, como son los números menores, a hacer la siguiente tabla, se le va a restar a todos los números la cantidad que elegimos como el menor. Así que sería mecánico 1 menos 9, 15 menos 9 sería 6 y 10 menos 9 sería 1 y se quedaría en 0. 9 menos 9, 0. 15 menos 9, 6. 10 menos 9, 10 menos 8, 2. Y 12 menos 8, 4. Y 8 menos 8 sería 0. Ese fue el primer paso. ¿Dudas hasta aquí? Con los números que se tiene vamos a volver a realizar la tabla, que en este caso, sin tomar en cuenta eso, tenemos que la primera columna, ¿cómo va a ser? 6, 0, 2. El siguiente, 1, 6, 4. Es 4. Y acá, vamos a tomar los números más pequeños. En este caso, hacia abajo, ¿cuál es el número más pequeño? 2. 0, dice. 0. Aquí, 1, aquí. Y se va a hacer la misma dinámica. Entonces, 6 menos 0. 0 menos 0. 2. Va, y aquí. 0, 5, 3. Y acá 0, 1, 0. Va. Volvemos a hacer la tabla. Y tenemos en consideración que aquí va a quedar 6, 0, 6, 0, 2. Acá 0, 5, 3. Y acá 0, 1, 0. Va. ¿Cómo se va a tomar la decisión? En este aspecto, tenemos considerado que donde se encuentren los ceros va a ser la solución óptima. Pero, aquí tenemos que son mecánicos 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Sí. Acá son los trabajos. Trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. ¿Dónde? No, sí son tareas, trabajos. Dejémoslo en lo mismo. El mecánico, vamos a tomar el primer 0. Entonces, como solución óptima tenemos que va a ser su cantidad. En el mecánico 2 tenemos que en el trabajo 1 y el mecánico 3 va a ser el trabajo 3. ¿Y si hay 2 ceros? Se toma el primero. ¿Siempre? Sí. ¿Va? ¿Dudas? Sí, ¿lo puedes volver a repetir esa parte? Esta parte. Va. Tenemos que los ceros, las partes coloreadas de azul, van a ser nuestra solución óptima.
En este caso, como dice el compañero, aquí hay 2 ceros, se va a tomar en consideración el primero. ¿Va? Entonces, el mecánico 1, ¿qué trabajo va a hacer? 2. El mecánico 2, ¿qué trabajo va a hacer? 1. Y el mecánico 3, ¿qué trabajo va a hacer? 3. Va. ¿Qué cantidades vamos? Recuerden que para tener una solución óptima tenemos a Z, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a sacar esa Z? Ubicando los lugares de los ceros, lo vamos a volver a ubicar en la tabla original. Por ejemplo, el mecánico 1 está en trabajos 2. ¿Qué cantidad tiene? 10. 10. Más el trabajador 2, ¿dónde está? De 9. 9. Va. Son 9. ¿Y en el 8. trabajador 3? 8. 8Q. Por lo tanto, el costo óptimo o mínimo va a ser ¿de cuánto? 10 más 9, 19 más 8, 27. En este caso sería el costo 27Q. Se los voy a explicar así. En el establecer objetivo se puso lo que fue la función objetivo, que se ubicó en este lado, si se acuerdan, entonces seleccionamos esta celda. Posteriormente seleccionamos minimizar. En lo que es el cambio de celdas de la variable se escogió toda la tabla que estaba vacía. Y para agregar lo que son las restricciones, en este caso primero se pone en lo que es la oferta, se pone igual, suma, abres el paréntesis y vas a seleccionar lo que es toda esta fila. Si quieres un minuto solo. Ahí se ve la fórmula, que es igual a suma, y para lo que es la oferta, primero vamos a seleccionar toda esta fila de aquí y vamos a cerrar paréntesis y le vamos a dar enter. En este caso, como hizo las restricciones solver, entonces aquí estaba igualada a 0 porque la tabla no tenía ningún cálculo. Y así le vamos a hacer con cada una, se ve con esta, con cada una de las filas vamos a poner la misma, lo que es la misma fórmula y lo vamos a ir haciendo. Para lo que es la parte de abajo, ahora en lugar de hacerlo en forma así, lo vamos a manejar de esta forma. Lo vamos a seleccionar ahora en forma de columna para que nos pueda dar los valores de lo que es la demanda. Y ya teniendo lo que es lo que son las fórmulas, vamos a tener, ya podemos abrir así nuestra pestaña de solver y vamos a poder agregar las restricciones como se las había mencionado. Y aquí se ve, entonces ya tenemos lo que son ya se agregan las restricciones, que es seleccionando todas estas, serían nuestras restricciones en el cuadrito, la igualamos y le ponemos 1 y así le vamos a hacer con lo que sea demanda, le vamos a dar agregar y en lo último lo que a mí me pasaba era que yo le daba agregar y no me daba porque decía que estaba el cuadrito donde estábamos agregando decía que estaba vacío. Cuando ya vayas a hacer tu última agregación, dale a aceptar para que no les pase lo que me pasó a mí. Y después ya el método de resolución vamos a escoger Simplex LP, le damos en resolver y ya te va a dar lo que es toda la resolución de tu problema. ¿Resolver? ¿Dale resolver? Ya está resolvido. Resuelto. Y ahí está, entonces esta era nuestra original. Ay, resuelto. Y aquí va a estar lo que resolución solver. En este caso se va a buscar lo que es los sumos para ver cómo se va a asignar la máquina y el tiempo de mantenimiento. Y ya.